The Quarantine Club es presentado por Whippet Premium, el mejor internet con tecnología de fibra óptica que garantiza estabilidad, velocidad y simetría. Contáctanos en whippetpanama.com o llámanos al 305-7777. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host Mónica Gronchi, acompañándolos hoy lunes. Gracias a todos los que están en sintonía. Hoy les traigo un spotlight muy especial, ya que me acompaña mi queridísimo Frank Spano, actor, director, guionista y filmmaker. Bienvenido, Frank, a The Quarantine Club. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Pues gracias, Mónica, por la invitación. Pues yo creo que igual que a todos bastante bien, quiero decir, en cuanto que tenemos salud y en cuanto que seguimos adelante creando y trabajando. Y Frank, estás aquí de invitado en el Spotlight porque quiero conocer más de tu carrera artística, pero quiero irme hasta tus inicios. ¿Cómo te interesaste en lo que es la actuación, la dirección, escribir guiones, todo? ¿Cómo entras a este mundo de entretenimiento? Bueno, yo debo decirte que básicamente fue gracias a mi madre, Lili Spano. Mi madre, nuestro abuelo Eficio Spano, que fue un italiano que vino a trabajar en la construcción del canal, pues marcó parte de esa pauta del amor al cine. Y decirte que desde el punto de vista cinematográfico, yo iba todos los sábados. Mi madre me empezó a llevar todos los sábados de niño, con 4 o 5 años, al cine Savoy, un cine que estaba en la entrada de Betania, y era el templo. Para mí era el templo los sábados, todo sesión de 2 películas, y siempre le agradeceré al programador de esa sala, que era capaz de mezclar un clásico como El Séptimo Sello de Bergman con una película con Mary Poppins o con una película de chinos. Y esa regular ceremonia todos los sábados pues abrió en mí una necesidad. Y recuerdo que en cuanto a lo escénico, recuerdo que mi primer recuerdo y el momento en el que yo sentí que mi vida tendría que ver con algo de eso y que tuve una sensación que me marcó, fue en una obra. Yo estudié en Panama School la primaria, parte de la primaria, y teníamos una presentación de una interpretación del cuento del ratoncito Pérez y la cucarachita Martínez, y yo audicioné para el ratón, pero no quedé en el caballo. Y entraba en escena. Yo tenía 4 años, imagínate mi tamaño, que mi madre y unas chicas creo que de secundaria se dieron la idea de hacerme el vestuario, y mi vestuario terminó siendo la cabeza de un caballo. Y yo entraba completo en la cabeza. Y recuerdo que yo veía no por los ojos, sino por lo que serían los orificios del hocico del caballo, la boca del caballo. Y recuerdo haber salido. Yo era una cabeza que estaba por el escenario, y recuerdo la sensación de salir al escenario y ver al público ahí en ese auditorio en Panama School, y haber sentido ahí que algo pasaba. De verdad que tengo la sensación y la recuerdo permanentemente. De allí pues obviamente surgió, digamos, que todo mi estudio y todo mi estudio en secundaria, y me fui a estudiar a Venezuela, porque mi padre era un músico venezolano, baterista, que conoció a mi madre él vivía en Nueva York. Y otro gran jazzista o músico panameño, Maurice Smith, lo invitó a hacer una gira por Colón. En aquel momento, a finales de los 60 o principios de los 60, Colón era una de los stage del jazz latino. Y ese viaje hizo que conociera a mi madre. Y bueno, yo hice mis estudios de literatura, de artes, eran letras, realmente era una mezcla entre artes, literatura, pedagogía. Y ya entrando en primer año me enamoré
del teatro y a partir de ahí pues surgió un poco todo. En medio de una función de teatro alguien se me acercó una vez para decirme que había una audición de una película. Estamos hablando hace muchos años, estamos hablando de casi 30 años, un poco más, y siendo todavía un adolescente tuve la oportunidad de protagonizar mi primera película, de la cual pues bueno, he tenido el privilegio de tener una carrera con más de 16 películas como actor protagonista o actor coprotagónico a día de hoy, ¿no? Y en un momento dado, hace unos 20 años, pues me tomé conciencia como narrador que soy, como comunicador, que necesitaba ponerme detrás de cámara, y me fui a España a hacer un magíster en cine, en guión, en dirección, y bueno, siempre he asumido o entendí que he sido un comunicador que ha trabajado delante de cámaras, y en un proceso natural para poder contar mis historias, pues me tuve que aprender para ponerme detrás de cámara, ¿no? Sí, claro. Y tú eres ganador también del premio Ricardo Miró por tu obra Gauguin y el Canal. ¿Esto tú lo escribiste obviamente antes de irte a España, mientras estabas en Venezuela, o estabas en Panamá? ¿O por qué decides escribir esto? ¿O de dónde vino la idea? Bueno, te cuento, volvemos otra vez a nuestro pivot, que es Lili Spano. Mi madre y yo teníamos antes del WhatsApp y antes de la era tecnológica, de la facilidad de la comunicación, tenemos una comunicación epistolar, pero que era audiovisual. ¿Cómo era esto? Ella iba guardando durante días, semanas, meses, iba recortando un trozo, una viñeta de la prensa, o algo de una revista, o algo del periódico aquí en Panamá, y lo iba metiendo en un sobre. Cuando ella ya sentía que ese sobre estaba repleto de imágenes y de cosas, me lo enviaba, y uno de esos sobres para mí era un placer, porque yo abría el sobre y entonces construía una historia, ¿no? De repente tenía una receta del sancocho, y de repente por otro lado sugerencias de cómo dormir bien, y de repente una viñeta sobre un hecho político aquí panameño, y en uno de esos sobres había un pequeño recorte de la prensa que reseñaba la edición de las cartas de Gauguin en español, y advertía en esa pequeña reseña un fragmento de una carta escrita por Gauguin en Panamá. Esto lo leí yo en Madrid, y haber leído esto me llevó inmediatamente a ir a la librería más cercana que encontré, pedí el libro que contiene, se llama Escritos un salvaje, contiene todas las cartas de Gauguin, un recopilatorio de las cartas y de algunos ensayos de él. Lo leí, y yo en ese momento supe que algo iba a contar a partir de allí. No sabía exactamente qué. A partir de ahí empecé a escribir, y aquello terminó siendo una obra de teatro que se le envié a mi madre, y ella me dijo: oye, ¿por qué esto no lo presentas en el concurso de Ricardo Miró? Y bueno, tuve el privilegio de ser premiado con el Premio Nacional Ricardo Miró 2005, ¿no? Y esa obra de teatro, y que tuvo además publicación, todavía está inédita, y tengo pendiente el hecho de poder montarla y estrenarla. Pero bueno, en esa misma necesidad y desarrollo como cineasta y como director, desde el 2013 empecé a trabajar en la adaptación, que ha sido un proceso un poco esquizofrénico en algunos momentos, porque adaptarse a uno mismo lleva lo suyo, ¿no? Pero bueno, han sido varios años de trabajo, y bueno, estamos ahora pues preparando, ¿no?, la posibilidad de cuando las circunstancias estén mejor dadas este año, poder empezar la filmación de Gauguin y el Canal, la película. Frank, como mencioné, tú eres un filmmaker completo, eres actor, director, guionista, productor, haces un poco de todo, que eso es excelente y muy admirable. Lo traté de hacer una vez, y muchos respetos
Ahora quería hablar un poquito más sobre tus experiencias como actor, que has tenido bastantes en el extranjero. Pues me acuerdo cuando apareciste en la película The Counselor de Ridley Scott. That's like a very big deal. Entonces quería que nos cuentes cómo entras en el entertainment business internacionalmente. Bueno, te cuento que, y un poco no me lo preguntas, pero con respecto a la referencia de hacer un poco todo, yo he ido formándome, he ido abarcando, ¿no?, mis necesidades como comunicador, ¿no? Es decir, empecé como actor y efectivamente mi proceso como actor me llevó a entender que a lo mejor quería contar cosas, y eso me llevó a formarme y a escribir y asimismo ponerme detrás de la cámara y he tenido que ser productor porque en nuestra industria latinoamericana, iberoamericana, pues tienes que ser motor de tus proyectos, ¿no? Y nunca, a veces no es fácil, y yo he descubierto un pequeño talento allí que me ha llevado a, pues, poder coproducir incluso 6 largometrajes, incluso 3 de ellos en los que yo no soy solamente productor. Pero dicho esto, pues como actor, empecé como actor y soy actor. Nunca, si eres cómico, nunca dejarás de serlo, ¿no? Y empecé, como te dije, hace muchos años con una primera película. Tuve la gran oportunidad de protagonizar siendo muy joven, y eso me llevó a que un proyecto pues se viese y me llamaran, y de participar desde el principio en coproducciones, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en coproducciones iberoamericanas, coproducciones Colombia, México, Venezuela, y luego pues que me fui a España pues también, y pues han sido, como te comenté hace un momento, 16 largometrajes en los que he sido en algunos pues protagonistas y en otros coprotagónicos o participaciones especiales, como el caso de la película que comentabas, ¿no? De Sir Ridley Scott, The Counselor, que allí fue una directora de casting, Nina Gold, que me contactó. Claro, me contactó a mi representante, estaban buscando un perfil de este personaje, y hay una anécdota con ese proceso, y es que ellos me enviaron para hacer el casting vía digital, y yo estaba en medio de otra cosa, un proyecto, y se me pasó por completo, ¿no? Lo tenía anotado y tal, y se me pasó, y de hecho me llamaron, y la representante o la persona que estaba a cargo por la parte en España de la producción, porque se filmó prácticamente todo en España, bueno, una parte en el Reino Unido, me llamó y me dijeron: Frank, seguramente lo enviaste, pero se va a haber extraviado. Y le dije: no, discúlpame, se me pasó por completo. Suena una locura, o sea, solo soy muy riguroso con este tipo de cosas, y le dije: mira, voy a hacerlo y te lo voy a enviar sencillamente por ser riguroso y agradecido. Lo envié pensando que ya obviamente el personaje había sido seleccionado, y para mi gran sorpresa, a los pocos días me llamaron para decirme que estaba escogido el papel, y realmente la experiencia con este gran director, pues a mí me marcó tanto personalmente como actor como director. Pues tuvo una de las cosas que me enseñó ese proceso fue como un director de la talla de él, con tantas experiencias, con tantas grandes películas, con trato con tantos grandes actores, tuvo a bien el cuidado de atender. Yo hacía un personaje muy pequeño, y obviamente mi nombre dista mucho de ser alguno de con los que él ha estado trabajando, ganadores de Oscar, etc. Y tuvo a bien tratarme con el mismo rigor, la misma atención, y fue un proceso tremendo. De todas maneras, esta es una referencia de las tantas. ¿Por qué? Porque el resto de proyectos que he venido haciendo, tanto en España como en Estados Unidos, como en Colombia, en Venezuela, aquí en Panamá, en el 2008 tuvimos a bien con un director argentino protagonizar una peli que filmamos en el Hotel del Panamá. Cada proceso, sin duda alguna, exige un nivel de entrega, y ese nivel de entrega que fue
que es un poco la conclusión de lo que te comentaba con lo que pasó con Ridley Scott, ¿no? Que cada proceso hay que tomarlo con el mismo rigor y con la misma entrega. Wow, yo siempre digo la frase aquí de cuando me cuentan historias así, dije, cuando es para ti y nadie te lo quita. Sí, es así. De todas maneras no me enorgullezco de haberme olvidado en aquel momento, pero sí, creo que sin duda alguna hay que estar lo mejor preparado posible, hay que tener la mejor disposición, porque bien sabes tú que eres actriz también y que estás en el medio, que esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de distancia, ¿no? Y hay que tener el músculo de la resistencia muy bien preparado, ¿no? Yo cuando me ha tocado como docente, que también soy, que tengo esa vocación, de dictar talleres para actores sobre casting, por ejemplo, una de las cosas que digo es que hay que asumir el hecho de que uno va a un casting tratando de ofrecer lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Para que ese momento sea el momento de entrega que uno tiene creativo. Que luego te escojan o no es una cuestión secundaria, porque si no se puede convertir en un proceso de frustración, ¿no? Y bueno, aprovecho, ¿verdad?, que también eres docente y das estas clases para los que nos escuchan y están en esta carrera o les gustaría iniciar o sienten que audicionan y nada. ¿Cuál sería tu consejo? Porque a mí me tomó mucho tiempo entender, porque lo llevo haciendo desde chiquita, que a veces tú puedes hacerlo súper bien y tienes el control de ese momento y de la audición, pero lo que pasa después ya es como... Pero uno como actor puede decir, ay, ¿qué hice mal? Y a veces no es de eso. Entonces quiero saber si tienes algunas palabras de aliento para los jóvenes actores. Yo, más que consejo, te transmitiría, pues te sugeriría a aquellos que nos escuchan y a ti específicamente, que nuestra labor como actor, o sea, hacer casting es parte de nuestra labor como actores. Y como bien dices tú, el hecho de que nos escojan o no, ya no solamente no depende de nuestra interpretación en ese casting, depende de tantos factores que escapan de nuestra capacidad. Por ello, hay que tener preparado el músculo, fortalecer el músculo de la persistencia, tener y asumir el hecho de que cada vez que vas a un casting tienes que prepararte lo mejor posible según las condiciones y las herramientas que tienes y poder ofrecerlo. Y ese es tu objetivo. Que te escojan o no puede ser una consecuencia de ello, digamos, ¿no? Y cuando digo tener el músculo preparado, es saber que las probabilidades de que te puedan escoger son las que son. Y si no te escogen, pues no es que no hayas hecho algo malo, sencillamente las circunstancias se han dado para ello y hay que estar preparado para seguir avanzando en el trabajo del cast, porque si eres actor, el trabajo de hacer casting nunca acabará. A menos de que estés sea de que Jennifer Aniston o algo así. Y ni siquiera. Te puedo asegurar porque tengo amigos que forman parte del Star System de tanto de Hollywood como en España y en otras partes, que el proceso de la prueba nunca acaba. De hecho, conozco amigos actores ganadores de Oscar, ¿vale? Que según qué etapa igual buscan a su maestro, tienen un maestro y están en permanente training. Y están en un permanente training incluso para asumir, aun cuando los llamen, para prepararse a las pruebas. O sea, el hecho de probarte, porque tú como actor nunca eres el mismo. O sea, el hecho de que hayas ganado un premio o que hayas hecho una gran película no implica que tu próximo personaje no te exija un nivel de prueba y de preparación, ¿no? Que empieza contigo mismo y termina tratando de convencer con esa prueba al resto de la gente. Primero a la primera audiencia, que es el director y el equipo de producción y al de casting, y luego pues al espectador, ¿no? Me gusta tener estas conversaciones porque pienso que a veces sí somos muy duros con nosotros mismos. Tengo amigos que están como en la misma posición empezando y
Y como que tendemos a hacer eso, pero como tú dices, es tomar control de lo que podemos dentro de las circunstancias y bueno, y si no, move on. Es que no hay otra forma, porque es que esa es la realidad. Es decir, si consideras, por eso decía que no es un problema, no es un proyecto, no es, obviamente vas a un casting queriendo lograr el papel, pero el hecho de que lo logres o no, no debe determinar tu búsqueda del segundo papel y del siguiente, porque el personaje que yo hice hace 30 años en mi primera película no es el mismo que puedo hacer ahora. Pero el rigor con el que debo asumir una prueba o que debo asumir el trabajo creativo de un personaje tiene que ser el mismo. Con lo cual hay que evitarse cualquier tipo de frustración o de ansiedad ante el hecho de que te digan sí o que te digan, que te digan no o que te digan sí. Porque el hecho de que te acepten en un papel, pues también conlleva lo suyo, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra labor creativa como actores, y también en otras ramas, pero específicamente como actores, está en el hecho de asumir que nuestra pasión es nuestra profesión, que nuestra pasión tenemos que llevarla, traducirla con cabeza también, ¿no? Y con rigor, y que no es un resultado, nuestro trabajo no es resultado solamente de lograr algo y tener un dulce, no es no es conseguir un papel, lo importante es el proceso de la creación de ese papel, y hacer un casting forma parte de ese proceso. Frank, ya hablamos un poco de tu faceta actor. Ahora me encantaría hablar de entonces tu faceta como director. Si quieres incluir guionista ahí mismo también. Hace poco tuve la oportunidad de ver tu primera película. La vi como en diciembre porque pues no la había visto antes y qué gran trabajo, y quiero que me cuentes todo. ¿Cómo fue este proceso de pues atreverte a lanzarte a hacerlo y después por decidir por seguir haciéndolo? Porque siento que a veces la gente tiene la experiencia y dice, bueno, ok. O a veces nos pasa mucho que nos dejamos consumir por el miedo. Pero tú no, tú eres diferente, así que cuéntame de todas estas experiencias. Bueno, gracias por tus halagos. Yo no me creo tan diferente, créemelo, y no lo digo desde la falsa modestia. No, de verdad. Mi trabajo está dado, no, y mi trabajo no es diferente al de mucha gente. Quiero decir, para explicarme, yo más que consejos, obviamente tengo un proceso de trabajo con muchos años y eso me permite tener un recorrido, ¿no? Y puedo compartir lo que es lo que hago, más bien, porque cada quien tendrá su propio recorrido, ¿no? Yo lo que he tratado es ser consecuente con mi recorrido y con mis necesidades, ¿no? Y yo reitero, soy un narrador de historias. Y a veces me toca narrar las historias delante de la cámara y a veces me toca, en un proceso natural, me he ido poniendo detrás para contarlas detrás de la cámara. Y fue lo que me ocurrió después de casi 10 películas y una carrera inicial, digamos, durante una década, con 10, 12 películas. Digo, oye, quiero contar historias. Y como docente que era, pues dije, mira, antes de ponerme me voy a hacer un máster, ¿no? En España. Había hecho una película en coproducción con España y un gran amigo me invitó y ahí dije, mira, en aquel momento dije, este es el lugar donde quiero tener más herramientas. Con 11 películas aprendes y es lo que me pasó, yo, cuando hago mi primera película, Hora Menos, que es la de la que comentas que viste recién, que de hecho se cumplieron 10 años de esa película este diciembre pasado. Cuando decido ponerme detrás de cámara, digo, déjame formarme, ¿no? Y mucha gente me dijo, oye, pero ¿vas a dejar de actuar en este momento? ¿Cómo haces este parón? Y lo hice porque sentía que tenía que formarme para poder contar mis historias, ¿no? Uh-huh. Y más que un acto de valentía, pues sí, tal vez asumí un cierto riesgo, digamos, ¿no? Pero convencido de que era lo que necesitaba hacer y me fui a estudiar a España, y en España se abrieron opciones para hacer stand-up comedy en Comedy Central España. Yo de hecho fui a principios del 2000, durante 8 o 7 años fui de los pocos, sino decir, durante años fui el único latino haciendo stand-up
en España, pero en paralelo a mi trabajo como actor, como director, fueron casi 10 años para levantar un proyecto. Que es el que hablas, por menos, que proyecto que obviamente por ser la ópera prima, por ser la primera criatura, digamos, guardo especial cariño. Bueno, todas mis pelis son criaturas narrativas, criaturas audiovisuales en las que entregas mucha sangre, sudor y lágrimas, porque no hay otra forma de hacer cine. Incluso el cine que se hace en la industria, que en la industria hay 2 industrias para mí solamente son como tal, ¿no? Y todos los demás países hacemos cine independiente, es decir, son industrias, pero cada vez más pequeñas, digamos. Las 2 grandes industrias son la Hollywood y la India. De resto, las otras industrias sin duda alguna existen, pero bueno, a lo que voy es que levantar un proyecto de cine como director, pues a mí me llevó, como te dije, como narrador de historias, me llevó a escribirlas. ¿Por qué? Porque quería contar determinadas historias, ¿no? Y esta primera de la que hablas, pues tuvo el privilegio de ser seleccionada en varios festivales internacionales, entre ellos el Festival de Málaga, el Festival de Moscú, de haber ganado 3 premios internacionales. De hecho, participé en la primera edición del Festival de Live Panama, y bueno, no sé si me desvié demasiado en cuanto a lo que me preguntabas, pero comparto la experiencia, que es más que dar tips, dar aquí ningún consejo. Lo que sí es que comparto lo que ha sido mi camino, y mi camino ha sido dar con aquellas cosas que necesito contar. En el caso de Gauguin, por ejemplo, como te dije, pues es que empecé en el 2005 escribiendo una obra de teatro y estamos en el 2021 y pues espero poder filmar la película ahora. Estamos hablando de 15 años de una historia que ha ido creciendo conmigo y obviamente los últimos 5 o 6 años ha sido cuando levanté la película, pero previo a eso viniendo de haber ganado un premio con Hora Menos hace 10 años, mi coproductor español me preguntó, oye, ¿cuál es la próxima? Y yo estaba leyendo en ese viaje, en ese vuelo, veníamos de Canarias a Madrid, viajamos de Canarias a Madrid, estaba leyendo un artículo sobre tráfico de órganos humanos, y eso me motivó a hacer una investigación que terminó siendo mi producción, mi segundo largo de ficción, que fue Human Persons, que es una película panameña en coproducción con Brasil y con España, que filmamos aquí en Panamá, y que es un thriller sobre el tráfico de órganos humanos, ¿no? Y por ejemplo, yo cuando se abre la ley, yo siempre he tenido un vínculo incluso cuando no existía una ley de cine, en el 2008, 2009, estando en España, dije, oye, me gustaría compartir parte de mi proceso, ¿no? Y vine y dicté algunos talleres como de dirección y de actuación, y en medio de todo esto conocí, por ejemplo, a 2 deportistas extremos panameños, Gary Saavedra, surfista, Eloy Cruz, paracaidista, y conjuntamente con Guillermo Bárcenas, productor y colega director también, de repente me di a la tarea de hacer un documental que me llevó 1 año y medio hacerlo, sobre 3 deportistas de acción, 3 deportistas extremos panameños. Y tú dices, bueno, pues yo no soy documentalista, pero sí soy narrador, y necesité contar la historia de ellos, porque la historia de ellos de alguna otra forma es parte de mi historia o parte de tu historia, Mónica. Y es que hacer cine o dedicarse a esto es un deporte de acción en nuestros países. Sí. Y ahí está la película Hidden, que de hecho aprovecho para invitar a aquellos que nos estén escuchando, que si quieren ver la película de la que hacía referencia, Hora Menos, o Hidden, que es este largometraje documental sobre estos 3 atletas panameños que filmamos en toda la geografía panameña, en playas, en el cielo, en pistas de motociclismo. Y Human Person pueden buscar en Vimeo, en la página de Vimeo, la página de Garra Producciones, y ahí podrán, video on demand,
por el módico precio de $2.99 ver cualquiera de estas pelis. Súper. Oye, no tenía ese dato, no me habías dado ese dato. Voy a ver Hidden. Wow, un documental. Eso es otro gran reto. Frank, tú no paras. Sí, bueno, más que... Sí, no paro. Ciertamente no paro. No paro, pero no paro porque no hay otra forma, ¿no? Hay que creer en lo que necesitas hacer y buscar los elementos y las herramientas para poder hacerlo. Y como te decía, ¿no? No tenerle miedo ni al esfuerzo ni al tiempo, ¿no? Es decir, si realmente quieres contar algo, pues te puede llevar 5, 6, 7, 8 años, que es lo que me ha llevado cada película que he hecho. Que me preguntas que si hubiese querido hacer más películas, es probable, pero no había otra forma de hacerlas y he podido hacerlas, ¿no? Y soy afortunado por ello. Yo afortunado porque efectivamente he invertido el sangre, sudor y lágrimas en ello, y lo digo sin dramatismo, pues lo digo porque como cuando te decía al principio de todo esto que soy como cualquier otra persona, o la persona que monta una panadería, o la persona que tiene un taller mecánico, igual va a ser exactamente lo mismo. Y yo creo que, y aquí volvemos a Lil Hispano. Lil Hispano me dijo, mira Frank, haz lo que tú quieras ser. Siendo un niño, me dijo, haz lo que tú quieras ser, pero trata de ser el mejor en eso que quieres ser, ¿no? Y me dijo con 5 o 6 años me dijo aquello de Frank, las batallas hay que ganarlas antes de empezarlas. Que es una frase que viene del arte de la guerra, de Sun Tzu. Y es que efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es mi... Y sin ánimo de ponernos muy filosóficos, ¿cuál es mi objetivo en esta vida, ¿no? Y yo creo que más que estar en las bambalinas, o más que querer que tu nombre sea parte de un póster o que esté proyectado en una gran pantalla, yo creo que forma parte también de nuestro trabajo, pero más que ese no es el premio, ni debe ser, creo que el objetivo. Creo que el objetivo está en el proceso. Oye, tu mamá se tira unos quotes que... Sí, me lanzaba de peladito eso allí, y ahí me dejaba, y ahí me quedaba yo rumiando aquella cosa en la cabeza. Y todavía, ahí está, todavía. Ahí está. Y le debo agradecer a la cuarentena. Mira, ella ha sido una mujer muy generosa que en un momento dado decidió mandarme afuera, ¿no? A estudiar para que me formase, ¿no? Estoy hablándote de los años 70, principios de los 80, que yo era muy pequeño, pero wow, ahora en Panamá pues hay muchísimas más ofertas, ¿no? Pero en aquel momento pues eran mucho más limitadas, y en aquel momento yo reconozco, ¿no? Que he tenido un desarraigo en la medida en que he estado muchos años viviendo fuera. Llevo 20 años viviendo en Madrid. Siempre venía, ¿no? Siempre venía y vengo a visitarle y a pasar unas temporadas, ¿no? De vacaciones ¿no? Pero cada vez, según las responsabilidades que uno va teniendo y la vida, pues lo hacen que esos años y ese tiempo sea cada vez más medido. Y me tocó la cuarentena, y se lo agradezco a la cuarentena, sacándole cosas positivas a esta circunstancia, haber pasado el proceso de más de 5 meses conviviendo con ella, que luego de haberlo vivido me he dado cuenta de que era algo que si no hubiese sido por la cuarentena no me hubiese ocurrido, y estoy seguro de que lo hubiese lamentado. O sea que mira tú, hay que ver, hay que asumir también siempre que el vaso no siempre está medio vacío. Frank, ¿qué podemos esperar próximamente de ti? Ya mencionaste que estás por hacer Gauguin. ¿Tienes más planes para el futuro cercano o después de esa película? ¿Algo que quieras compartir? Sí, claro. Mira, lo comenté, y además ya estamos planificándolo todo para el segundo semestre poder filmar Gauguin y el Canal aquí en Panamá, tanto en la ciudad como un poco en las afueras. Esta es una película, es un drama psicológico que cuenta parte de la historia desconocida para muchos de cómo el pintor francés Paul Gauguin, cuando decidió abandonar su vida europea, su vida burguesa en París, no viajó a Tahití,
sino que su primer viaje fue a Panamá. Y ese primer viaje, que fue un viaje histórico en 1887, él terminó trabajando en la construcción del canal. Y yo me sirvo de ese hecho histórico para ficcionar una historia donde cuento la historia de un hombre además muy cercano, muy contemporáneo, una historia que, aunque esté basada en época, es una historia que nos habla o que intenta hablarle a la gente a día de hoy. Y bueno, han sido muchos años de trabajo y bueno, tenía que haberla filmado el año pasado, pero por razones obvias pues la haremos, si todo está bien y si Dios quiere, pues a finales de este año. Y proyectos, pues sí, hay muchos proyectos, hay 3-4 proyectos que están en desarrollo. Los proyectos los vas gestando y se van escalonando unos a otros, ¿no? Se van desarrollando, se van macerando, ¿no? Es la única manera. Yo creo que los proyectos que tienen que ver un poco con esta cosa que te decía, de contar las historias y aquellas cosas que necesitas contar, es pasa como con el vino, ¿no? Lo introduces, como el tonel, los introduces y ahí se van fermentando, ¿no? Hasta que puedes decantarlos y puedes compartirlos, ¿no? Entonces sí, hay varios proyectos en paralelo, sobre todo varias coproducciones que estoy tratando de traer aquí a Panamá, en algunas participando como director, en otras solamente como coproductor, porque tenemos una ley de cine aquí que obviamente le da un sentido, ¿no?, a pensar en la industria del cine nacional, en coproducción, porque además no hay otra forma de entenderlo. Yo no entiendo el cine si no es en coproducción. Y bueno, sí, varios proyectos que vamos poco a poco macerando. Por ahora, el 100% o el 120% de mi energía, las 27 horas que tiene el día para mí, están dedicadas a Gauguin y Gauguin y el canal, que es el título de la peli. Y nada, seguimos avanzando, seguimos con las mismas ganas, ¿no? De ir preparando las cosas y ir organizándolas, ¿no? Así que por el tiempo cercano te ves más que filmando en Panamá, más que nada. Sí, en coproducción. Hay otros proyectos en los cuales entraremos en coproducción con otros países de Europa o Latinoamérica, y pues sí, sin duda alguna, mi intención es que Panamá sea cada vez más, y en mis proyectos está Panamá como espacio de industria audiovisual. Frank, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y compartir todas tus experiencias, y yo voy a seguir diciendo que por darnos unos cuantos consejos o palabras de aliento. Sí, no, si consejo no, yo no estoy para darle consejos a nadie. Hoy es para compartir, porque vuelvo y repito, cada quien tiene su proceso y la información está ahí ahora, a un clic, ¿no?, de internet, ¿no? Lo que nos toca es asumir lo que queremos hacer, lo que debemos hacer y envalentonarnos, ¿no?, a hacerlo, punto. Gracias nuevamente a Frank por compartir con nosotros esta tarde, y gracias a todos los que están en sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar como podcast en YouTube en la cuenta de Grada Radio. Solo tienen que hacer clic en el playlist de The Quarantine Club y ahí podrán escuchar todos nuestros episodios. Soy Mónica Gronchi y me despido por hoy. Que tengan una súper linda tarde. Esto fue The Quarantine Club. The Quarantine Club fue presentado por Whippet Premium, el mejor internet con tecnología de fibra óptica que garantiza estabilidad, velocidad y simetría. Contáctanos en whippetpanama.com o llámanos al 305-7777.